Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. En esta ocasión voy a tratar de un libro que se llama, como pueden ver, Recuerdos del Ayer, cuyo autor es Ulises Trejo Amador. Ulises es un decimista reconocido que ha sido el fundador y promotor de un ejercicio y aventura poética llamada El Rincón de la Décima. Es una propuesta cultural muy interesante y digna de reconocer, porque bueno, le ha invertido muchos años, muchos esfuerzos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de que nos ha invitado alguna ocasión a participar y a estar con él en este Rincón de la Décima, que tiene, bueno, ha tenido muchos integrantes, entre ellos muchos internacionales, de muchos países latinoamericanos sobre todo, ¿no? Cuba, Venezuela, y bueno, de otros países, Puerto Rico. Bien, este es un libro que celebro porque aparte, como pueden ver, es pequeño, lo cual lo hace muy portátil. Tiene una portada interesante, pero su contenido es realmente más interesante todavía. Yo tengo la intención de hacer un breve comentario, una reseña y quizás leer 3 poemas que vienen aquí. Porque pues, Ulises, como ya dije, es decimista, o sea, es un poeta. Y me parece muy interesante. Y estos recuerdos del ayer tienen que ver mucho con Tláhuac, específicamente con la Colonia del Mar. Y bueno, pues ahora que desafortunadamente ha tomado mayor relevancia, bueno, me voy a permitir abrir el libro y poner una dedicatoria que le agradezco mucho a Ulises. Y que bueno, miren, básicamente porque fue como un regalo de Reyes. Un regalo de Reyes en el cual pues fue como que una buena ocasión para celebrar a los Reyes, celebrar la amistad, porque también celebrábamos con la participación de Ulises, solidaria, del Ajolote Ilustrado, Revista Cultural Iberoamericana, con su número 0, en la cual, bueno, pues todavía estamos como buenos ajolotes, por regenerarnos y sacar el 1. Y estamos en eso. Entonces, bueno, miren, esto fue un obsequio que me hizo cuando nos vimos precisamente para yo entregarle ejemplares del Ajolote Ilustrado. Ahí está, el 5 de enero de 2021. O sea, es un libro fresco, que ahí viene, vean, fecha del 2020, pero fue prácticamente aquí más adelante veo. Bueno, vi en el colofón. Miren. 500 ejemplares el 26 de noviembre de 2020. O sea, es un libro que terminó de hacerse a finales del año pasado y que no lleva ni un año en circulación. Me voy a permitir lo que nuestro amigo Ulises pone en la contraportada del libro. Dice: en Recuerdos del Ayer encontramos una descripción sin igual de cómo eran las primeras poblaciones de una tierra que emergió de entre las aguas. De un territorio sólido, surgido de un área que antes fue ocupada por los lagos de Xochimilco y Chalco. Extensiones de planicie recubiertas después por milpas, nopaleras y maizales. Las pequeñas historias que aquí se relatan pueden también ser las mismas de muchísimas colonias populares que ocuparon el Valle de México en la segunda mitad del siglo XX. Dentro de Recuerdos del Ayer se encuentra también la añoranza de los juegos de la niñez y se aprovecha la obra para exponer un amplio catálogo de juegos y de las actividades lúdicas infantiles de aquellos años. Sin embargo, no se trata únicamente de desarrollar la memoria personal de quien escribe, sino el historial colectivo que vivimos todos juntos en lo individual. Porque el libro es también una invitación para compartir con el autor momentos comunes en la memoria y en la pequeña historia que nos toca vivir a cada quien. Ulises Trejo Amador. Bueno, aquí quizás convenga destacar, en mi opinión, uno de los primeros aciertos de Ulises: el ejercicio de la memoria, el recuperar lo que de manera individual vivimos cuando somos niños o cuando fuimos niños, y crecimos de una manera en que efectivamente, como me menciona, no solo es la historia de
de esa colonia que emergió de las aguas, la del mar, la nopalera, la agrícola metropolitana, en el oriente de la Ciudad de México, o del Valle de México incluso, sino efectivamente, como él lo dice, era la historia colectiva, la memoria lúdica de la comunidad, porque efectivamente en sus páginas encontramos, primero hace una remembranza de lo que, cómo surgió aquí voy a entrar en la reseña, cómo surgió la colonia del mar, a partir de un ejido que se llamaba Tequesquite. Después narra cómo era la vida que le tocó en la infancia, cómo se vivía, ¿no? La importancia de la colonia nopalera, de la colonia metropolitana o la metro. La nopalera es la Nopa, la metropolitana la metro, y Zapotitlán. Realmente lo hace de una manera evocativa, por lo que vemos ahí, a partir del sueño. Ulises se inicia con una introducción en la que recuerda y menciona cómo se celebran las fiestas en Zapotitlán, y eso de la fiesta del 25 de julio, los cuetones, lo hace pensar en cómo era antes la vida, y esa evocación de la colonia, de cómo surgió, de algunos personajes representativos, emblemáticos de esas colonias, se va a lo que para mí es la médula y la esencia de su libro, los juegos infantiles de aquella época, que Ulises hace una remembranza que no rebasa los 50 años, es decir, está hablando de los años 80 para acá, de la década de 1980, la década de 1990 o mediados de los 90, y cómo se jugaba, cómo vivíamos efectivamente los que éramos niños en ese entonces en el Valle de México, en las colonias populares sobre todo, y lo menciona porque también esto me hace pensar en una de las virtudes del libro, que viene a ser la aportación que hace Ulises a la cultura popular de la Ciudad de México. Es un libro que por supuesto que pudo entrar en cualquier programa de esos que hace la Secretaría de Cultura local, o incluso en algún programa relacional, pero bueno, Ulises, como podemos ver, lo hace de manera personal. Él hace el libro, y por lo que yo veo, es una edición de autor, en lo cual a mí todavía me hace más destacar su libro y su contenido, porque no esperó a que le ayudara, no esperó nada. Ulises, al contrario, generoso como es, le regresa un poco de todo lo que le dio la ciudad, como cuando era infante. Y bueno, decía yo que si no es tanto remontarse en el tiempo, estamos hablando de menos de 50 años, o 50 años, porque estos juegos vienen seguramente de más atrás, pero Ulises lo hace de una manera accesible, como todos, como si fuera ese niño que está contando inocentemente o con ingenuidad a otro amiguito cómo se jugaba, o cómo se juega en su calle, y a partir de ahí es como si te convidara a jugar, como se jugaba antes. Y insisto en esto porque después, si pensamos que esto se hacía todavía en las décadas de los 80, hace 40 años, como a partir de otros 20 años, de los 80 quizás a los 2000, desapareció esa forma de convivencia social, comunitaria. No digo que esté erradicada, seguramente en algunas colonias populares todavía se dé esta interacción social. Ahora, este es un libro surgido en plena pandemia, lo cual también le da más virtudes, porque son necesarios, se hacen más necesarios. Pero sí es fundamental, como seguramente ahora con la pandemia, pues si todavía persisten algunos de estos juegos en algunos lados, pues ya es difícil o me parece a mí que es muy complicado, ¿no? Yo puedo decir que en cuanto a lo que a mí concierne, por las condiciones en las que después se ha transformado la ciudad, que ha dejado de ser una ciudad de casas para convertirse básicamente en una ciudad de edificios, y eso incluye las zonas mejores de la ciudad, mejores desurbanizadas o desarrolladas, a las populares. Hasta en las populares están dando edificios, no rascacielos, pero lo que eran casas de una planta pues se están convirtiendo en casas o edificios de 3, 4 pisos, y en vez de estar una familia pues hay varias,
y en vez de ser gente que vive ahí en una casa durante generaciones, bueno, viven por temporadas y entran y salen y bueno, se ha transformado el tejido social y la convivencia. Y aquí Ulises nos regala, porque es un regalo realmente, pues que a mí me parece la mayor protección los juegos. Voy a tratar de localizar el índice para que ustedes lo conozcan, ya un poquito darle más. Bueno, ahí como dije, en el ejido Tequesquite, que es el capítulo 1, habla de lo que dio origen a la Colonia del Mar. Luego también señala, como dice, como en tantos lugares, pues como finalmente al irse desarrollando la colonia, bueno, había que ir a otras, ¿no? Por ejemplo, en este caso a Zapotitlán, para surtirse de más cosas. Luego, pues el paraíso que implicaba pues a pesar de que había lodo, que en realidad no estaba urbanizado, pues era un paraíso para los niños, lo cual a mí me parece que efectivamente es el paraíso común de muchas colonias populares cuando surgieron en este Valle de México. Y eso me hace pensar, por ejemplo, a mí, en mi caso, en la colonia Olivar del Conde, que literalmente, aunque en otro contexto geográfico y físico, muchos de los juegos que menciona Ulises literalmente eran los mismos, aunque con variantes, y eso me parece sería muy enriquecedor, como hacer un libro de estos cuentos, de estos juegos, perdón, cómo se jugaba en cada lugar, ¿no? Casi en algunos me parece interesante como estas variantes que se daban, por ejemplo, allá en el oriente y bueno, yo en esta zona del poniente, que donde desarrollé mi infancia. Luego, bueno, habla de los primeros pobladores, que eran estos señores que fueron haciendo casas y tiendas, y que esas tiendas a su vez se volvieron centros de reunión. Centro de reunión de la comunidad, sobre todo de los adultos que se juntaban, hay que decirlo, pues a beber y quizás a hacer algunos juegos de mesa. Bueno, ahí habla de variantes del fútbol. Empezamos con los juegos de niños, variantes del fútbol, béisbol y voleibol improvisados, los muñecos. Luego habla de carritos, a la comidita, a la casita, las canicas. Bueno, ya no se juega canicas, ¿verdad? Por ejemplo, con tanto, ya no hay espacio de tierra. En los parques ya los niños no veo yo jugando canicas. El tacón, el bolillo, el burro y sus variantes, el trébol, las escondidillas, correteadas, las traes y los encantados, las ollitas, los listones y las cebollas. Además de mencionarlos y recordarlos, quiero añadir ahora que hace una descripción de cómo se jugaban, es decir, recupera para la memoria colectiva estos juegos, para que quizás en algún lado de la ciudad o en otro lugar, pues alguien lo quiera jugar. El famoso stop, los hoyitos, coleadas, uñitas, bisteces, medias, donde se paró el águila, el yoyo, el trompo, el valero, artes con hilo, lo dice, los tirafichas, los arpones y otros juegos. Y termina con una poesía tláhuac. Me voy a ir a la 115, que dice otros juegos, para mencionarlos, porque vale la pena. Esos otros juegos que menciona Ulises y que se daban, es el Basta, ese juego, que ya eran un poco juegos ya no tanto externos, sino juegos internos en casa, ¿no? Esos, bueno, del Basta, ¿no? Luego, del Basta, sí, el Tripas de Gaito, muy interesante. Luego el Timbiriche, juegos que muchísimos jugamos, o sea, Gato, que hasta el día de hoy creo que quizás sea de los pocos que probablemente persista. El Basta también de repente. Escaleritas, naves espaciales, que realmente hay que decir que también hay algunos que yo no jugué. Y por supuesto él menciona también otros que no jugó. Por ejemplo, aquí están, y que unos jugamos en otros lugares. Otros juegos son, que él no menciona, pero que sabe que jugaban en otras partes y otros niños jugaron. Es la matatena, el tángano, la rayuela o la baraja, que solo juegan los mayores de edad. Bueno, no siempre, ¿no? La matatena, por lo menos que yo recuerdo, lo jugamos también los niños, o que éramos no tan niños. Y en fin, yo celebro mucho la aparición de este libro,
porque me parece que aporta muchísimo. Además, la manera fresca, amena en que Ulises escribe lo hace completamente entrañable y muy cercano, muy próximo a la gente. Como ven, son 500 ejemplares. Ulises seguramente, espero que todavía cuente algunos, pero si les interesa, bueno, pues lo pueden contactar muy fácil. Ulises Trejo Amador o El Rincón de la Décima, también por ahí está en Facebook. Y no tengo ninguna duda de que puedan conseguirlo. Él se los puede facilitar porque es un hombre que apoya mucho la cultura popular, la promueve y él mismo es un integrante de ella. Él es un hacedor de cultura. Bueno, voy ahora que pues quisiera yo hacerlo de la manera más voy a omitir todo esto que sabemos que ha ocurrido en la línea 12 y quizás pensando en todos ellos, en todos aquellos que tuvieron la desgracia de no estar ya con nosotros. Quisiera leer estos poemas como una especie de un memorial, porque finalmente Ulises, seguramente si hubiera salido el libro para este año, es decir, que hubiera salido en noviembre de 2021, seguramente hubiera escrito algo al respecto, porque todo este libro es una especie de canto a la grandeza de la colonia popular en la que él creció, y que bueno, pues vale la pena cantar y también cantar a todos los que lo poblaron en su momento. Entonces dice así, en la colonia del mar. ¿Cómo no voy a cantar con voz de 7 lustros con la voz de 7 lustros a la colonia del mar? ¿Cómo no cantarle hoy historias de arena y sal, de caracoles y conchas a la colonia del mar? Salida entre las aguas, tu playa negra sin mar. Aguas hay bajo tu tierra, venidas de un manantial. Salidos de tus entrañas, nabo, epazote, nopal, conchas, gallinitas ciegas, mestizos y un alacrán. Niños hay entre tus calles, en tu cielo un cardenal, chupamirtos, mariposas que llevan al más allá. Las semillas de esperanza de esta pequeña ciudad. Tu morena tierra frágil, uterina de ultramar, engendra mediterráneos, frutos para degustar, higos, naranja y granada, las parras y el olivar. Dice luego, testigos de los maizales regados por el canal, de las grandes nopaleras, la turba, camino real, y la casa de cristales, el manzano y el moral. Recuerdos de grandes llanos, de quienes vieron poblar, al ejido Tequesquite para verte madurar, y conocerte después como colonia del mar. Bueno, perdón un poco por la... sigue. Al poniente entre las sombras se mira Venus brillar, y en tus noches transparentes se distingue un cuasar. Neptuno y Plutón esperan, quizás sentirte temblar, para salir de tus aguas y sumergirte en el mar. Bueno, este es el primero de los 3 poemas que aparecen aquí. Voy a buscar el segundo, porque me parece que contribuyen a esta memorabilia importante de cantarles a nuestro origen, a nuestra identidad finalmente. Zapotitlán. Cada domingo tan de mañana voy de salida a Zapotitlán. Voy con mi hermano y con mi papá a comprar frutas, la carne, el pan. Compró el periódico mi papá, cebollas, rábanos y aguacates. Compró bisteces y las tortillas, berros, lechuga, también nopales. De no tan lejos oí tlán tlán del campanario en Zapotitlán. Las campanadas de aquella iglesia todos los días se oyen sonar, y de la feria con los toritos, ambiente hermoso, lleno de pueblo. De noche luces, lindos castillos, hermosa fiesta llena de tiempo. Adolescentes crecen tus niños y tus jardines cuando florecen. Junto a las canchas cada domingo son los recuerdos que hoy adolecen. Crecí jugando con la pelota, llevo en mis venas tu educación. Escuela, cine y una lomita fueron la fuente de inspiración. Cuna de niños, Jardín Citlali, lindo jardín en que me crié. La secundaria, la Traguscali, la bella escuela donde estudié. Hoy el presente trajo un invento y mis recuerdos se morirán. Por la avenida pasará el metro y mis ayeres no volverán. Bueno, pues voy a buscar el tercero, que es un canto a Tláhuac. Tláhuac.
La tierra negra de tus chinampas me trae recuerdos de mi niñez, cuando en mi casa vi caracolas tras de la lluvia tan de mañana. De la loma en San Lorenzo se divisa hasta Milpalta, los aguejotes, verdes chinampas, el valle entero, Tláhuac, Tlaltenco. Son tus cálidos terrenos, caminos a los volcanes, canales, minas, bellos paisajes en solsticios y días de truenos. Son tus hermosas veredas, adornadas por pirules, por mariposas, cielos azules, por salitre y tu tierra negra. La tierra negra de tus chinampas me trae recuerdos desde mi niñez, cuando en mi casa vi caracolas tras de la lluvia de tan de mañana. En mi infancia descubrí maizales y nopaleras, y que brincándose las fronteras hasta eucaliptos viven aquí. Bueno, es una gran obra, pequeña gran obra, esta que hoy hemos comentado, y en la cual, bueno, pues realmente me parece que bueno, es deleitable por donde quiera que se le vea. Yo la recomiendo ampliamente porque no solamente tiene calidad literaria, sino que también habla de un pasado tan presente y tan cercano y que sin embargo ya no existe y que se ha ido. Es también un canto a la nostalgia, a la añoranza, y también hay que señalar un canto a la colectividad, un canto a la interacción social, un canto al común, despertar del conocimiento, de la convivencia. Desafortunadamente todo eso en muchas partes, no sé, insisto, pero esta forma de educación sentimental y de educación colectiva, por lo menos aquí en muchas partes de la Ciudad de México, o incluso de lo que podríamos denominar el Valle de México, es decir, la zona conurbada que incluiría Nesa, municipios como Naucalpan, incluso ya muy cercano, digámoslo así, Tecámac, Tizayuca, etcétera, pues todo eso se ha ido transformando con la llegada y me parece que se tiene que mencionar más y ahondar más en el asunto de Internet y todo el desarrollo tecnológico que ha venido emparejado con él, porque el desarrollo de Internet ha permitido que, por ejemplo, ahora todo esto que nutre a los niños, que son las redes, pues hayan dado unas cosas y nos han quitado otras, y reflexionar al respecto para ver qué tanto ha sido conveniente. Creo que es necesario, porque ha sido tan vertiginoso este cambio que nos ha impedido, quizá, no estoy haciendo una apología del pasado, decir que todo pasó fue mejor, simplemente estoy haciendo una mención de que debemos reflexionar en que quizás tengamos que recuperar espacios de convivencia social, reinventarlos, para que se combinen con estas nuevas tecnologías o al uso de estas. En fin, un libro, en verdad, lleno de sabiduría, lleno de nostalgia y lleno de amor por la ciudad y sobre todo por la Colonia del Mar y por Tláhuac. Muchas gracias, Ulises, por tu libro, y confiamos en que vengan más, porque esas memorias es parte de unas memorias que seguramente tienes mucho más que decir. Bueno, y también debo decir que menciona el ajolote en el libro. Ahí el ajolote como ese animalito que precisamente pues era parte de estos lagos y canales que había en esas partes de la Ciudad de México. Bueno, muy bien, pues con recuerdos del ayer los invito nuevamente a que le den me gusta al Ajolote Ilustrado en Facebook y que se suscriban y compartan nuestro contenido del Ajolote Ilustrado en YouTube. Si es de su agrado, igualmente, bueno, pues ahí lean descripciones, porque igualmente, pues si quieren sumarse a colaborar de algún modo con este proyecto cultural, bueno, pues están abiertas las puertas. Muchas gracias y hasta pronto.